En los ojos de la reina. Capítulo 26. ¿Crees que fui muy dura con ellos? Le pregunté a Renata Verdén una vez que la sesión dio término y tan solo ella y yo residimos en el salón. Para serle sincera, pienso que la mayoría lo requería. Tal vez también lo fui contigo. Me disculpo. Es solo que deseaba que toda la atención y odio se centraran en mí y no en ti. No me hubiera gustado que te trataran mal por la noticia que implementé. Es usted tan amable, reina Ofelia. No, no lo soy. Y en realidad no lo era. La razón por la que la había asignado el nuevo puesto dentro del menester era porque necesitaba el registro que ella había creado. La utilicé, así como la mayoría de gente que me rodeaba. Entonces, esta lista muestra a todos los habitantes de Victoria. Renata se encontraba mostrándome el sistema de registro que fabricó. Sí. Gracias a esta implementación será 10 veces más sencillo obtener la identificación en toda la nación en lo que confiere a la nueva ley. ¿Y todos los seguidores están aquí? Ella asintió. Entonces, si requiriéramos indagar acerca de alguien en específico, ¿simplemente ingresamos su nombre? Sí, podríamos buscarlo por poblado, gobierno o nación entera, aunque eso último llevaría bastante tiempo, ya que existirían demasiadas coincidencias, pero no sería imposible. No importa. Me gustaría ver su funcionamiento. Digamos que queremos encontrar a alguien nacido en Lorde, con un rango de edad, no sé, productiva, entre 17 a 30, con el nombre de alguno que arroje pocos resultados como Ichigo, sí, por ejemplo, ¿podríamos? Lo exclamé de forma tal casual que ella no sospechó un poco de mi intención e ingresó los datos en la máquina. Ichigo no es un nombre muy común, como bien dijo. Quizá y encontremos a menos de 1000. Eso era para mí una cantidad extenuante por examinar, pero por fortuna, emergieron 778 con las especificaciones ingresadas gracias a lo revelado por Faustino, que comentó que creció junto con Vance, por lo que debían tener edad semejante. Imprimirlos fue sencillo, puesto que envié a Renata en busca de mi consejero, siendo que debía manifestar ciertas cosas con él, y los documentos fueron míos. Necesitaba de mí, Su Majestad. Así es, consejero Bardos, incité a que tomara asiento. Usted ha estado aquí desde que mi abuelo Dafniel reinó, ¿cierto? Así es. ¿Qué sabe de los seguidores que son subastados y vendidos en Victoria? Mi pregunta le tensó. Ese era un asunto que debía remediar. Bueno, era algo común y legal hace poco más de una década atrás durante el reinado de su abuelo. Su padre abolió la ley, junto con la ayuda del gobernador Mendeval, quien detuvo aquellos actos en este gobierno en donde se llevaban a cabo. Eso hizo que mi padre se ganara de alguna manera el cariño de la población. Y se ha mantenido la ley desde entonces, aunque eso no evita que sigan sucediendo, terminé por él y él afirmó. Me llegó a comentar que el último establecimiento clandestino encontrado fue en Palma hace 4 siglos, y que los detenidos no habían sido condenados. Todos los fuertes involucrados habían sido liberados por el gobernador Wendigo tiempo después, siendo que la mayoría eran poseedores de las minas y les era más rentable usar esclavos que trabajadores, por lo que la probabilidad de que aquellos actos continuaran eran altos, y más con aquellos últimos meses caóticos. Miles de adultos y niños eran vendidos en todo Victoria y nadie hacía nada al respecto. Fue por esa razón que ordené que fuéramos a Palma. Durante el vuelo, examiné cada uno de los archivos robados y tras sondearlos, averigüé que únicamente 383 eran los posibles Ichigos nacidos con aquellas características que Faustino amablemente me proveó durante el viaje en el túnel para ir a su guarida. Y es que solo poseía 2 senderos obvios. O buscaba a cada uno de los posibles Ichigos o la misma señorita Vance me lo revelaría tras mostrarle el expediente, contemplando que contaban con fotografía, aunque eso último lo veía un tanto inviable, pues supuse que la búsqueda debía ser cosa mía pese que aquello me tomara mucho más tiempo de lo deseado. Sin embargo, una tercera opción en mi mente me hizo pensar en alguien que podría proporcionarlo. Puedo saber que lee con tanto fervor, la voz de Damián me abordó. Informes sobre la población, llevé aquellos papeles sobre mis piernas, mientras me inclinaba levemente al frente del asiento donde él se encontraba. Sabe, es interesante la cantidad de soldados reales que crecieron en la pasada década, aunque haya algo que no coincide. Mire, acerqué los papeles.
Aquí dice que existieron 42.000 huérfanos en estos últimos 10 ciclos cuando hace más de una semana leí los informes en donde registraban a 35.000. Todos ellos soldados activos en la actualidad. El informe lo hizo el mismo teniente Luca Casaco, encargado de la Guardia Azul. Al igual se informa que la mayoría de ellos provinieron del Orde, Santiago y la misma capital. Bueno, el informe es de hace 9 meses, pero la cuestión es, ¿en dónde quedaron los otros 7.000? ¿Todo eso viene en este informe? No, eso que le transmito lo leí unas cuantas semanas atrás. ¿Recuerda haber leído todo eso desde hace semanas? ¿Es lo único a lo que prestó atención, Damián? No, es solo que me pareció intrigante que mantenga tan clara aquella información, lució interesado por lo revelado de mi boca. ¿Lo que quiere decir es que existen 7.000 huérfanos inexistentes en esas listas? Exacto. Y la cuestión aquí es en dónde están. Probablemente deben ser rebeldes, desertores o foráneos. ¿Sabe de los foráneos? Por supuesto, Lourdes se encarga de ponerlos en servicio a una familia de fuertes, pero en otros gobiernos eso parece más una subasta de personas. Una venta querrá decir. Damián asintió. ¿Cómo es que sabe de ellas? Soy la reina, Damián. ¿Es mi deber saberlo todo y usted? ¿Cuál es su excusa? ¿Cómo es que sabe cómo funciona? Porque yo mismo he ido a algunas, la tranquilidad de su confesión me tomó por sorpresa. Bueno, mi padre me enviaba. Yo solo fui su emisario, y quien solía encontrarles un sitio y empleo lo bastante decente para que pudieran vivir con dignidad ya fuera en Santiago o Tella, antes de que me mudara al palacio con usted. Mi madre solía hacerlo antes de que falleciera. Pienso que él lo mantiene para honrar su memoria. Muda, sus palabras me dejaron sin la capacidad del habla por un instante, pues imaginar al comandante Marvin como un hombre de caridad resultaba difícil. En ocasiones, o la mayoría de las veces, las apariencias engañaban, y sin duda ese fue el ejemplo. Pensé en que aquello era lo primero que realmente sabía acerca de la vida más allá de lo dictado por el archivo de mi guardia fuerte. Al parecer, Damián era mucho mejor persona de la que pude sospechar. ¿Alguna vez denunciaron los hechos? Un par de veces, pero nada sucedió y por eso optamos por aquella solución. Bueno, puede que finalmente sean escuchados. Llegando a Palma, me dirigí hacia el hospital que había sido dañado por la explosión. Según el gobernador sucedió por un descuido, aunque yo aún lo contemplaba como un ataque rebelde. Posteriormente, hice que Damián me revelara las casas donde las subastas se realizaban. Una de las 3 que me comentó permanecía en la ciudad central de ese gobierno y con ello, encontramos a cerca de 50 niños y adolescentes retenidos en contra de su voluntad. Wendigo se deslindó de ello y de alguna forma, aunque presintiera que fuera mentira, no existía prueba que pudiera acusar a nadie excepto que a los dueños de las propiedades. Y guarde todo aquel despilfarro que planeaba hacer por mi llegada, que está más que claro que su gobierno lo necesita mucho, pero mucho más. Espero su informe y no mentiras en la junta de este mes, gobernador. Le advertí mientras los fuertes eran detenidos para ser llevados a Cualifa, la prisión más grande para fuertes que residida en la frontera de Tella y la capital y del que me encargaría que nunca salieran. Franco es la principal ciudad de Palma y por lo tanto, moderna y repleta de estructuras soberbias como bellas en tonos blancos contragaluces. Su densa población consta en su mayoría de fuertes de primera clase, aunque eso no evitó que los seguidores ya fueran en sus puestos o fungiendo como servidumbre, fueran testigos del hecho mientras el retén estaba siendo llevado a cabo para de esa forma, bajarle el ego tan solo por un pequeño segundo a Uriel Wendigo. Y si creía que seguir órdenes de un rey era extenuante, espere ver lo que una reina es capaz de hacer, le exclamé antes de marcharme de su gobierno. Me dirigí hacia donde los recién liberados victorianos eran llevados en móviles por la Guardia Negra para albergarlos en Lorde y de ese modo pudieran ser registrados con ayuda de mi tío Orlando y mi primo Alaric. Esperé que con ello pudieran tener un mejor futuro del que en definitiva pudieron tener en ese lugar. Supe que lo hecho apenas era nada comparado con lo que se debía hacer dentro de esta nación corrompida, y que si mi padre no pudo curarla en 10 ciclos de reinado, comparados con los 700 de desigualdad y malas decisiones, yo menos podría hacerlo en simples 4 semanas. Pero sí lograba encontrar a esa facción de rebeldes y fuertes que deseaban derrocarme antes de que ellos lo hicieran, tal vez tendría los suficientes ciclos para cambiar a victoria.
Sin embargo, pude notar en aquellos niños y la población seguidora algo que nunca me permití ver por yacer en aquellos 4 privilegiados muros: esperanza. De vuelta a Victoria discutí con Damián. No debió caerme de extraño hacerlo, pues cuestionó mi acto de salvar de la esclavitud a los seguidores subastados, en contrariedad a no haber abolido la ley de registro para ellos que los obliga a deberse a una familia fuerte. Yo tenía mis razones y no las compartiría con él, aunque para ser sincera me hubiera gustado tener a alguien en quien apoyarme y contarle todo, pero omitir es igual que mentir, y estaba dispuesta a no ceder. Todos mienten. Era lo que me decía para justificar el hecho de no confiar en nadie y utilizar a todos los que me rodeaban. Me encontré caminando por los jardines una tarde con destino a visitar las lápidas de mi familia cuando una peculiar voz me hizo desviarme hasta los laberintos. De verdad es otra cuando decide intercambiar afiladas dagas por un estorboso vestido, majestad. Mis ojos debieron abrirse, tanto como mi voz titubeó ante su inesperada presencia. Vance. Avancé con estupor a ella. ¿Cómo entraste? Tengo mis métodos, pero principalmente. Sacó una tarjeta de su bolsillo, una identificación que dice que trabajo aquí, comentó, mientras daba suaves caricias a su uniforme de empleada en tono gris plata. Lucía tan distinta con aquel vestido y peinado recatado envuelto en un moño que sujetaba todo su cabello. Desde esa perspectiva, no se miraba tan ruda. Eres la persona más ilegal que he conocido en toda mi vida. Gracias, sonrió orgullosa. Un placer, regresé no muy segura de comprender su sarcasmo. Y bueno, dejando los halagos atrás y volviendo a tu pregunta anterior, si bien recuerdo, la última vez reafirmaste que nuestro vínculo seguía vigente, así que es mi turno de visitarte y preguntar por qué has dejado que la ley de procedencia siga avanzando. Tengo mis razones para mantenerla. Pues espero que las compartas o temo que eso nos generará un problema. ¿Es que no confías en tu reina? Jugueteo un tanto con mi título, vislumbrando muy a lo lejos a mis guardias quienes mantenían su distancia siempre que visitaba el cementerio familiar. Pues si no me dice la verdad en poco tiempo dejará de ser mi reina. Eso borró por completo mi sonrisa, haciéndome regresar a la realidad. Todos los detenidos serán liberados sin ningún daño. Yo misma firmaré su liberación y serán registrados ante la nación como ciudadanos. Ya no serán más desertores y serán libres. La mirada entrecerrada de mi acompañante me dijo que no confiaba del todo en mis palabras. Lo único que deseo es averiguar si conocen o no algo de los rebeldes. Hoy mismo liberé e interrogué a unos cuantos. ¿Y cómo puedes saber que lo que te dicen es verdad? Tengo mis métodos, regresé su letanía pasada, aunque en el fondo contemplaba la respuesta. Roland. Él era la respuesta ante Vance. Ron me ayudaría a que cada seguidor me confesara la verdad y con algo de suerte, daría con el paradero de Ichigo. Y supongo que piensas que con ello podrías encontrar alguna pista acerca de Ichigo, ¿cierto? Mi paso se detuvieron en seco tras escucharle a ella misma pronunciar tal nombre. Sí, estoy al tanto de lo que hablaste con Gerardo. Al parecer entre ellos no existían secretos, puesto que el día anterior a ese escapé del palacio con Agustín y Carlo, un guardia azul, con la ayuda de Roland. Logré convencer al pequeño José para que me llevara a la guarida donde permanecía Gerardo. En realidad, llevar a cabo eso no fue difícil, ya que José accedió fácilmente ante mí. Ese niño me miraba con tanta devoción que sus ojos brillaban cada vez que me contemplaba. Lo encontré vagando como siempre en la zona mercantil de Gelú. Aquel día le llevé un poco de tarta que comimos en el camino, mientras me confesaba con cierta timidez y felicidad que cuando él tuviera mi edad me pediría matrimonio. Yo solo pude conmoverme, ya que José se encontraba totalmente convencido de que para ese entonces, yo seguiría igual de bella y aceptaría. Aquella inocencia fue recompensada con un beso en su mejilla, consiguiendo que se sonrojara. La secreta guarida de aquel hombre le hacía honor a tal descripción, ya que ésta se encontraba dentro de la reserva de flora que compartía Gelú con el poblado de Ciro dentro de una colina oculta. Su construcción no constaba más que de madera y adobe rojo, aunque su tamaño era considerable contemplando las posibilidades de los ciudadanos. Sin embargo, tras adentrarme, descubrí lo acogedora que eran sus instalaciones. José corrió en busca de Gerardo y tras vislumbrarlo, el niño se retiró con otros chicos repartiendo el resto de comida que había llevado.
El hombre de mediana edad era tan alto como corpulento. Su cabello era oscuro, aunque apenas creciente por el casco de su cabeza, con una barba tan abundante que daba la impresión de que tal vez fuera mayor de la edad que suponía, ya que parecía ser el padre de todos los muchachos que habitaban la especie de bodega adaptada a un refugio. Sin mencionar que esa gruesa voz imponía mando tanto como su aspecto y piel oscura y curtida añadida por los ciclos de trabajo. No fue necesario presentarme, siendo que en cuanto me miró, supo a la perfección quién era, y no precisamente me refiero a Ana, sino a Ofelia. Intenté negarme lo más que pude, pero Gerardo conocía que yo era la reina. Y es que antes de que lo cuestionara, me mostró la verdad, y esa era que conocía todo acerca de mí desde mi nacimiento, pues Gerardo y yo teníamos algo en común, y era que ambos éramos provenientes de padres fuertes, pero nacidos sin habilidad. Observé sus muy brillantes ojos dorados y comprendí que yo no era la primera en presentar aquella anomalía, aunque a diferencia del resto, yo poseí la virtud de la protección que la realeza me brindó. Sus padres llegaron a creer que mostraría habilidad cuando creciera, al igual que mi hermano Benjamín lo creyó conmigo. Sin embargo, en ningún momento se presentó tal cosa, y por temor, lo ocultaron para protegerlo y fingir que era hijo de sirvientes seguidores. Él poseía mi edad para cuando yo nací, al igual que su esperanza en que las cosas mejorarían con ello, pero evidentemente no sucedió, por lo que se dio a la tarea de buscar personas como nosotros. Sin embargo, llegó tarde y todos ellos murieron o los mataron para ocultar su pasado, según la teoría que me contó, pues después de una generación, la anomalía se había mezclado con los seguidores y con ello, el gen fuerte desaparecía, por lo que ya no eran rastreables los hijos de ellos, y de esa forma Gerardo logró salvar a algunos de los niños que eran vendidos en Lorde. Con su confesión, asumí que algunos de esos muchachos con los que José cenaba y llamaba foráneos eran nietos de fuertes, teniendo derecho de alguna forma a los privilegios de su descendencia. Gerardo me explicó que podía notarse por una pequeña mancha roja casi imperceptible en cualquiera de los ojos de estos, pero era algo que él no deseaba confesar y yo tampoco, no por el momento. Entonces, ¿qué harás cuando lo encuentres? La pregunta elaborada por Vance me regresó al presente. Gerardo se mostró al principio renuente a decirme cuál de los expedientes que traía era Ichigo, pero terminó por decirlo una vez que le aseguré que mi intención por encontrarlo era por Vance, quien deseaba poder persuadirlo. Bueno, mencionaste que le convencerías, ¿no? ¿Qué le harías ver que lo que está haciendo es un error, o me equivoco? Sí, pero ¿qué harás realmente cuando lo tengas enfrente? Soy consciente de las cosas que te ha hecho. No poseía ninguna respuesta para ella, ni sincera o mentira, porque lo cierto era que no tenía idea de lo que haría cuando yaciera frente a mí, por lo que simplemente esquivé el tema. Aún hay algo que todavía no comprendo. ¿Por qué aceptar un trato así sabiendo que será utilizado y desechado por el fuerte al que sirve? Me temo que hay algo que debes saber de Ichigo, y es que él es un hombre tan impulsivo como inteligente, y está muy seguro de que acabará con los fuertes a los que finge servir antes de que ellos lo hagan primero con él. ¿Quieres decir que? Sí, Majestad. Ichigo va a traicionar al fuerte que hace esto justo cuando el trabajo esté casi terminado. Sus secuaces tomarán el palacio con la nación entera incluida. ¿Hablas de un golpe de estado? Vance no supo a lo que me refería, así que intenté usar otras palabras. Atribuir el poder de la nación al pueblo. Él solo comparte con ese fuerte el pensamiento de que la corona debe caer, pero este no será quien tome el poder al final. Ichigo está consciente de que somos más, mucho más los seguidores que los fuertes. Casi el 70% de la población nacional, de hecho. Pero él ignoró lo que yo vi en su plan, dio pequeños pasos a la fuente mientras su mirada se oscurecía. Y es que su facción nos está convirtiendo en una amenaza que debe ser destruida o controlada en el mejor de los casos. Nos culparán de la caída de Victoria. De la muerte de la realeza, me miró de forma que pedía disculpas. Has de saber bien que no importa cuántos seamos, la ventaja siempre la tendrán ustedes, pues se necesitan 3 de nosotros para acabar a uno de ustedes. Existe gente en ambos lados. Gente que morirá en el proceso esté o no con ellos, y eso es algo que Ichigo está dispuesto a dejar que suceda. Ha aceptado ser testigo, pero yo no. Ninguna persona debe vivir, no si otra debe morir. Lucharé hasta el final porque esos niños rescatados en la guarida de Gerardo y los que vendrán, merecen una vida mejor y más justa que todos los foráneos no pudimos tener.
Esa chica de verdad tenía fe en cada una de las palabras exclamadas. Tanto, que terminé convencida y llena de su fuerza con la creencia de que lograríamos ganar. Llegué a entender por qué Vance y Gerardo se habían encomendado el protegerme, puesto que el que ellos me quisieran viva no era simplemente para hacer rabiar a los rebeldes o a los fuertes, sino porque tenían esperanza en lo que representaba. Planeaban que yo fuera la voz escuchada, el mando que gobernaría a los seguidores debido a mi conocida condición y aceptada por los fuertes que me obedecerían por el título que me otorgaba ser hija de un Thamos. Irónico, pero ellos hacían lo mismo que estaba haciendo yo en esos días con las personas que me rodeaban, utilizarlos. Pero de algo estaba segura y era que tanto ese fuerte como Ichigo no ganarían. Los mataría antes si era necesario, aunque no sabía si Vance desistiría en permitírmelo. Después de todo, no conocía realmente la relación que existía entre ambos, siendo capaz de ver en sus ojos la preocupación que emitía tras pronunciar su nombre. Una parte de mí esperó aquel día que ella perdonara lo que planeaba hacerle al que alguna vez ella consideró un amigo,